Vamos a hablar con Guido Melgar, que es viceministro de Transparencia Constitucional, para que nos aclare un poquito más acerca de lo que él ha señalado ya, la presentación de 60 memoriales a juzgados solicitando la reanudación de procesos judiciales contra Evo Morales. Estamos ya con el viceministro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Hora 23. Buenas noches, Miriam. Un gran saludo a usted y por su intermedio a todos los telespectadores. A ver, cuéntanos un poco más acerca de la presentación de estos 60 memoriales para este proceso judicial. Bueno, la semana pasada, exactamente el día lunes 1 de junio, nosotros solicitamos al Ministerio Público que se reactiven las investigaciones de los procesos penales por delitos de corrupción que se quedaron estancados por esta cuarentena. Sí. La Corte Suprema, mediante 2 circulares, estableció que los juzgados solamente en materia penal van a funcionar única y exclusivamente para tratar temas de cesación a la detención preventiva y temas también que tengan que ver con delitos flagrantes dentro de la cuarentena. La Fiscalía General hizo lo propio, sacó un instructivo señalando que solamente se iban a investigar procesos dentro de la cuarentena que tengan que ver con delitos graves, flagrancia, etcétera. Los otros procesos que estaban iniciados antes de la cuarentena quedaron con los plazos suspendidos. Por ello es que, repito, el día lunes 1 presentamos al Ministerio Público los memoriales dentro de esos 60 procesos pidiendo la reactivación de las investigaciones. Hoy hemos presentado ya a los distintos juzgados de la ciudad de La Paz Sí. la reapertura de los plazos procesales. ¿Por qué esto es importante? Un juez cautelar, que es en materia penal, es quien lleva a cabo el control jurisdiccional. ¿Esto qué significa? Que él vela por la vigencia y los respetos a los derechos y garantías constitucionales de las personas que están siendo investigadas y también de las posibles víctimas, si es que existieran. Entonces, el fiscal para investigar tiene que tener un control que lo hace este juez. Si los plazos están suspendidos, este control no existe, por ende el Ministerio Público no puede investigar. Entonces eso es lo que le estamos pidiendo a los jueces. Ahora, que reabran los plazos procesales, se retome el control jurisdiccional y así el Ministerio Público pueda continuar con las investigaciones. Y esto es importante, Miriam, porque se trata de no solo buscar la sanción posible a presuntos personas que hayan cometido delitos de corrupción, sino también la recuperación de bienes, de activos, dinero a favor del Estado. Para ponerle un ejemplo, en el tema, no sé si usted se acuerda que en la época del señor Evo Morales, Yacimientos compró unos taladros chinos. Sí. Estos taladros chinos nunca sirvieron. Ahí, por ejemplo, hay un daño económico al Estado boliviano de 60 millones de dólares. En el tema del fondo indígena, que la investigación aún no ha concluido, se tiene hasta el momento una pérdida o un daño económico al Estado aproximadamente de 170 millones de dólares. También está el caso Welling, que Welling era una empresa que se había contratado para el mantenimiento de aeronaves, que nunca se realizó. También se aperturó un proceso penal. Ahí estamos hablando de aproximadamente 108 millones de dólares de daño económico al Estado. Y bueno, así en cada delito de corrupción existe en su mayoría daño económico al Estado, ¿no? Ahorita no tengo en mente el resto, pero dentro de estos 60 procesos penales, probablemente, dentro de estos 70 procesos, se va a procurar la recuperación de aproximadamente 700 millones de dólares a favor del Estado. Esto en el hipotético caso que la justicia determine responsabilidad penal en contra de los investigados. Bueno, de estos 60 procesos, ¿estos son los más importantes o hay algún otro que ustedes quieran revisar en primer lugar? Bueno, tenemos el caso también de helicópteros chinos, donde hay un daño económico de 108 millones. Tenemos el tema del fraude electoral, que estamos hablando de 217 millones. Tenemos casos también como el de la señora Dora Vallejo, que suman 150 millones. Esto es lo que más o menos tengo en mente. Repito, en el resto de los procesos también existen daños económicos al Estado, porque en su mayoría todos tienen que ver con el manejo de los fondos públicos, manejos que
presumiblemente se han realizado en contravención a la normativa. Ahora, cuando usted nos dice, esperemos que la justicia, los fiscales puedan hacerse cargo de esto, ¿a qué se refiere concretamente? Bueno, les repito, la apertura de los plazos procesales va a depender ya de cada juez. ¿Ya? El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido la circular número 15, quebrado 2020, en la que ya se dispone cómo va a ser el trabajo, cómo va a ser la mecánica del funcionamiento del Poder Judicial. Y esto está en función a el calibre que tengan los municipios en cuanto al riesgo. Es decir, si un municipio está calibrado como riesgo alto, sí. Presumo yo que ahí no va a poder haber actividades jurisdiccionales plenas. Sin embargo, La Paz ha sido catalogada con un riesgo moderado. Entonces, aquí la cuarentena ya es dinámica. Es decir, hay un horario de trabajo de 6 a 8 horas. Entre 6 y 8 horas, perdón. Entonces, esto significa que ya los juzgados tienen que volver en su plenitud a sus funciones. Y como en materia penal estaban suspendidos los plazos, no se estaba investigando dentro de la cuarentena y por ende no había control jurisdiccional, nosotros hemos solicitado en cada proceso en específico al juez: señor juez, corresponde que su autoridad reaperture los plazos procesales y retome el control jurisdiccional para que el Ministerio Público pueda continuar con sus investigaciones. Muy bien. Porque caso contrario, usted sabe que el artículo 133 y 134 del procedimiento penal establecen la duración máxima de un proceso y lamentablemente esta cuarentena nos ha paralizado, ¿no? Entonces es urgente que los jueces reaperturen los plazos procesales. Le agradezco mucho por haber venido y habernos dado más detalles con relación a este tema de los 60 memoriales que están presentando. Gracias y buenas noches. Gracias a usted y buenas noches.